Los acontecimientos a los que se ha visto sometida esta periodista procedente de Gran Bretaña solo se pueden describir como espeluznantes. Ha sido víctima de lo que la gran mayoría consideraría un horror durante muchos años y que todavía sigue sufriendo en la actualidad. Este es el caso de parálisis nocturna más atormentada que ha jamás visto. Mis extremidades se habían agarrotado por completo, como una versión extrema de estar sentado sobre tu pie durante demasiado tiempo, excepto que la inmovilidad recorría todo mi cuerpo. Estaba rígida, un trozo de carne inanimado entre el colchón y el edredón. No podía gritar, y solo podía emitir el más leve de los sonidos desde algún lugar de mi garganta si me esforzaba. Algunas noches podía emitir un leve zumbido. Si usaba toda mi energía, incluso podía mover los dedos de los pies un poco, pero esta no era una de esas noches. Me preparé para mantener la calma lo mejor que pude para lo que estaba por venir. Mis pensamientos eran lúcidos, estaba despierta. Intenté pensar en cosas positivas y momentos felices para aplacar mi pánico creciente. Revivía en mi mente escenas de sitcoms, esforzándome por recordar que, después de esta noche, volverían a existir risas en mi vida y que no me quedaría petrificada para siempre. Más allá de los confines rectangulares de mi cama, podía oír los amortiguados sonidos tempranos de la mañana, los ruidos metálicos de los radiadores calentándose y el traqueteo de los neumáticos de los vehículos de fuera. Pero entonces, por encima del ruido sordo que atravesaba mi tórax, pude oírlo. Eran pasos, rápidos y pesados. Subían las escaleras. A estas alturas ya me eran familiares. Había experimentado esta sensación muchas veces antes, pero ya hacía tiempo que no me sucedía. El terror me envolvió como una niebla densa y pesada, y el único movimiento que mi cuerpo paralizado podía permitirse era cerrar los párpados. Antes de poder hacerlo, lo vi. Alta y odiosa, una figura se perfilaba en el marco de la puerta. Algunas veces la sombra era una anciana, con la piel pálida y moteada, con aspecto de cadáver y una horrible sonrisa esculpida en la cara. Con el paso del tiempo, acabé por apodarla la bruja. Reconocía claramente su pelo áspero y enmarañado y su mirada inyectada en sangre, mientras se inclinaba una y otra vez sobre mí. Pero no esta vez. Esta vez era un hombre. Lo pude discernir por su corpulencia. Parecía más fuerte, pero su contorno era menos definido, casi etéreo. A veces simplemente se quedaba mirando desde la puerta, con la cabeza inclinada hacia un lado, observándome. Pero no esta vez. Esta vez se acercaba, paso a paso, lentamente, con una clara intención de alcanzarme. La figura se aproximó a la cama y cuando empezó a subirse al colchón, este comenzó a hundirse debajo de mí. Podía oír su rugido, una voz gutural e ininteligible. Mantuve los ojos cerrados con toda la fuerza de la que era capaz para evitar ver a aquella criatura. Durante segundos, minutos, horas, pude sentir su rabia dirigida hacia mí, sabiendo que estaba a escasos centímetros de mi cara. Lo único que podía hacer era esperar a que mi cuerpo, poco a poco, se liberara de aquella parálisis. No abrí los ojos durante lo que pareció una eternidad, por miedo a que siguiera allí. El despertar nunca era como salir de un mal sueño. No había alivio. Era como si me arrastraran de vuelta a una realidad ligeramente distinta. La línea entre la realidad y la parálisis del sueño es mucho más fina de lo que parece. Cuando era adolescente, podía oír a mi familia preparando el desayuno en la cocina, mientras aún sentía aquellas cosas sobre mi cuerpo. Algunas noches sentía un frío intenso. Otras, el peso. Carne aplastándome contra el colchón. Dedos largos y retorcidos rodeando mi garganta. Lenguas viscosas recorriendo mi cara. He sentido el ahogo bajo cuerpos más fuertes que el mío. He salido de mi habitación en pánico en cuanto recuperaba el movimiento, solo para descubrir marcas rojas en mi cuello y mis brazos. Y aún así,
Lo peor estaba por llegar. Mis episodios comenzaron a los 14 años y se repitieron noche tras noche hasta los 20. Uno de los peores ocurrió cuando tenía 16 años y aún me persigue hoy. Aquella noche, totalmente consciente pero paralizada, apenas podía respirar. Tomaba pequeños sorbos de aire, sabiendo que no serían suficientes. Entonces lo oí. La voz de mi hermana. Estaba a mi lado. Tiró de mi brazo. Sentí alivio. Mi familia ya me había ayudado otras veces a salir de esos episodios, tocándome, hablándome. Abrí los ojos y la miré. Pero no era ella. Tenía su cara, pero su pelo estaba sucio, pegajoso, como algas oscuras. Sus ojos eran fríos, vacíos. Su piel pálida y azulada. La carne descomponiéndose. Había tomado su forma, para engañarme, para hacer que abriera los ojos. Y cuando sonrió, vi sus dientes, amarillos, deformes, demasiado grandes para su boca. Sentí que había ganado, que siempre iría un paso por delante, y que ya no había escapatoria. A día de hoy, todavía siento escalofríos al recordarlo. Durante años, el simple hecho de ir a dormir era aterrador. Intentaba mantenerme despierta hasta caer rendida, con la esperanza de que aquella noche fuera diferente, pero casi nunca lo era. El miedo, la ansiedad y el agotamiento me acompañaban cada día. Me sentía como si viviera dentro de una película de terror, obligada a aprender cómo derrotar aquello que me perseguía. En total, he sufrido más de 2.500 episodios de parálisis del sueño. Con ayuda de especialistas he conseguido mejorar. Según los expertos, durante la fase REM del sueño, el cerebro está activo, pero el cuerpo permanece paralizado. Y cuando esa parálisis no desaparece al despertar, comienza la pesadilla. Pero hay algo que no puedo evitar preguntarme. ¿Cuántas de estas experiencias han sido interpretadas como encuentros con demonios, fantasmas o algo mucho peor?